Hola Ingenial, soy el Dr. Rick y bienvenidos a su curso de Metodología Orientada a Objetos. El tema de hoy será Fundamentos de la Tecnología Orientada a Objetos, así que comencemos. Primero que nada vamos a definir qué es un objeto. Un objeto se puede definir como una entidad con un conjunto de atributos, que son datos, y de comportamientos, que son métodos. También se puede definir como la unidad que en tiempo de ejecución realiza las tareas de un programa. Y la definición más formal de objeto es que es la instanciación de una clase. ¿Pero a qué nos referimos? Por ejemplo, aquí tenemos un videojuego que es Mario Bros, donde podemos ver que tenemos diferentes cosas, que en este caso serán objetos dentro de un programa. Por ejemplo, estos tres personajes, dos de ellos son un Goomba, que es esta forma como de hongo, y el personaje principal del videojuego es Mario. Cuando nosotros codificamos, simplemente codificamos todas las variables o atributos que va a tener cada uno de nuestros personajes o cada una de las cosas que van a interactuar entre sí en el videojuego. Y un objeto es cuando ya está dentro del videojuego. Por ejemplo, como vemos tenemos dos personajes que son iguales, en este caso los Goombas, que son estos de aquí. Y cuando nosotros codificamos simplemente tenemos que definir uno y creamos objetos de esa clase. En este caso se crea una clase llamada Goomba, y cada vez que nosotros pongamos a uno de estos enemigos en el videojuego, creamos simplemente un objeto y no tenemos que codificar cada uno por separado, que es de las ventajas de la programación orientada a objetos. ¿Pero qué es una clase? Una clase es la descripción de un conjunto de objetos similares y es la declaración de un tipo de objetos. Dentro de la clase vamos a tener variables como son el dibujo o la forma gráfica de este personaje. Podemos tener alguna variable que nos indique si se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, otra variable que nos indique cuánta salud tiene, y además vamos a tener métodos. Por ejemplo, un método que haga que se mueva hacia la derecha, otro que se mueva hacia la izquierda, uno que esté verificando en cada paso si colisiona con otro objeto, y también podemos tener un método de cuando es destruido, qué es lo que pasa, o cuando este enemigo vence a otro enemigo, qué es lo que pasa. Entonces básicamente una clase va a ser la plantilla donde vamos a tener todas las definiciones y toda la codificación de qué va a ser un objeto. Y podemos crear tantos objetos de una clase como nosotros queramos. Otra de las definiciones que se usan durante la programación orientada a objetos es la abstracción y el encapsulado. Que nos referimos a que solo requerimos desplegar la información esencial y esconder los detalles. Y la abstracción de datos es solo dar información esencial al mundo exterior e esconder la implementación. Por ejemplo, algunos datos pueden ser accesados desde fuera de nuestra clase, y algunos datos o métodos preferimos que no puedan ser accesados dentro de nuestras clases, con lo que agregamos un poco de seguridad a nuestra programación. Por ejemplo, sabemos que hay una colisión, pero no sabemos cómo es que se ejecuta y el valor que las variables está tomando. Es decir, dentro del juego no hay una forma en que nosotros podamos saber cómo se está ejecutando ese método de colisión o qué valor está tomando cada una de sus variables de cada objeto. Pero lo que sí podemos saber es que hay un método que se está ejecutando que se llama colisión entre Mario y el bloque. Y el encapsulado
define estos niveles de acceso de los elementos de una clase. Los principales niveles de acceso son público, o en inglés public, y estos pueden accederse desde cualquier parte del programa. Es decir, como son públicos, cualquiera puede acceder a esta información, a estas variables o a estos métodos. Y el otro es privado o private, y estos solo pueden accederse solo desde la clase. Ahora veamos un ejemplo de cómo definimos las clases aquí en lenguaje C++. Primero, para definir una clase utilizamos la palabra class y seguido de el nombre que nosotros le queremos dar. Es decir, este va a ser como si fuera un nuevo tipo de dato. En este caso es calculadora. Posteriormente decimos qué tipo de acceso van a tener nuestras variables y métodos, es decir, público. Y aquí lo hacemos con la palabra public, seguido de 2 puntos. Y todo lo que siga después de la palabra public, 2 puntos, va a ser público hasta que encuentre algún otro tipo de acceso o se cierre la llave con punto y coma. Cuando estamos declarando nuestra clase, es clase, el nombre de la clase que le queremos dar, abrimos llave y al cerrar la llave, esta debe llevar un punto y coma. Posteriormente definimos nuestras variables. En este caso van a ser dos variables de tipo entero, valor 1 y valor 2. Y vamos a tener un método, en este caso llamado suma, que va a regresar un valor de tipo entero. Para definir qué es lo que nuestro método va a realizar, se pone después de la definición de la clase, irán preferentemente todo el código de cada uno de los métodos. Para eso vemos el tipo de regreso int entero, que es el mismo que nuestra suma. Usamos el nombre de la clase que nosotros le dimos, en este caso calculadora, y 4 puntos, es decir, 2 veces 2 puntos. Y el nombre de nuestro método con los paréntesis, que serían con los parámetros que va a recibir si es que hay alguno. Y entre las llaves va a estar todo el código que va a realizar nuestro método. En este caso va a tener una variable que se llama resultado y esta va a sumar dos valores, el valor 1 más el valor 2. Lo guarda en resultado y va a regresar el valor de resultado, es decir, va a regresar la suma de dos números. Podríamos ahorrarnos esta variable si en el return ponemos valor 1 más valor 2. Pero aquí lo hacemos así para ver también que return tiene que regresar una sola variable. En este caso va a ser la variable resultado y debe ser del mismo tipo que nuestro método, del mismo tipo de dato que nuestro método está regresando. Ya que creamos nuestra clase y tenemos ya definido qué es lo que realiza cada uno de los otros métodos, vamos a crear un objeto. Para crear un objeto simplemente es el nombre de nuestra clase y el nombre de la variable que va a ser del tipo de nuestra clase. En este caso, objcal va a ser de tipo calculadora, es decir, va a ser un objeto de la clase calculadora. Y entonces ya posteriormente le pedimos al usuario que teclee el valor 1 con el cout, como lo vimos en los videos anteriores, y vamos a leer lo que el valor que el usuario quiere dar, y lo vamos a asignar en la variable de valor 1 de nuestra clase. Es decir, para eso tenemos nuestro objeto que acabamos de crear, punto, y nuestra variable valor 1. Después hacemos lo mismo con el valor 2 y asignamos, es decir, este objeto, cuando nosotros lo creamos, va a tener
todo lo que nosotros definimos en nuestra clase. Este objeto va a contener una variable valor 1, una variable valor 2 y un método suma. Para acceder a ello simplemente es en nuestro objeto punto y a lo que queremos accesar. En este caso va a ser la variable valor 1 y valor 2. Y una vez que el usuario puso estos datos, nos interesa saber el resultado de esta suma, por lo que vamos a ingresar al método suma. ¿Cómo lo hacemos? Nuestro nombre del objeto, punto y nuestro método, en este caso suma. Damos correr y nos pide el valor 1, digamos que es 2, el valor 2 digamos que es 3 y el resultado es 5, ya que la suma de 2 más 3 es 5. Lo que hace este objeto es asignar 2 a nuestra variable valor 1 y 3 a nuestra variable valor 2. Y lo suma, en este caso, que es lo que hace nuestro método suma. Suma valor 1 más valor 2 y regresa ese resultado. Sumaría 2 más 3 y regresaría un 5, que es lo que imprime aquí en la línea 21. Ahora bien, podemos crear otro objeto igual de tipo calculadora llamado objsuma y vamos a asignarle valores desde código a sus variables. A su valor 1 le asignamos 10 y a su valor 2 le asignamos 20. Y vamos a ejecutarlo. Al final vamos a desplegar las dos sumas, es decir, la suma del objeto cal y la suma del objsuma. Aquí le damos correr a nuestro programa y vamos a ver qué es lo que sucede. Igual damos valor 1, el 2 y valor 2 damos 3. La suma de estos dos nos debe dar 5 y la otra suma nos debe dar 30. Es decir, cada objeto solo trabaja con sus propias variables y métodos. Esto a veces resulta en confusión porque pensamos que cada objeto trabaja solo con la misma clase, es decir, cada valor que asignemos como si se asignara directamente aquí, pero no, cada objeto tiene sus propias variables y sus propios métodos. Simplemente con la clase definimos cuáles son, pero cada objeto es independiente. Por lo que si modificamos los valores valor 1 y valor 2, pero de este objeto suma, eso no va a repercutir o no va a modificar los valores de nuestro objcal. Así que eso es de las ventajas que tiene la programación orientada a objetos. Simplemente definimos una vez una clase y podemos crear tantos objetos de esa clase como nosotros querramos o como nosotros necesitemos. Punto importante es recordar que cada objeto tiene sus propias variables y sus propios métodos de manera independiente y que podemos trabajar con ellas de manera independiente, es decir, podemos acceder a cada objeto de diferentes formas, pero modificar un objeto no va a modificar a otro objeto. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle manita arriba y comenta cualquier duda o comentario, con gusto te responderé. Yo soy el Dr. Rick y gracias.